Carolina de la Universidad Central de Venezuela, y el día de hoy vamos a hablar sobre dos casos clínicos acerca del ciclo menstrual, pero antes vamos a revisar ciertos conceptos acerca del endometrio y las fases del ciclo menstrual para comprender mejor estos dos casos clínicos. El endometrio es la mucosa del útero. Recordemos que histológicamente el útero está formado por tres capas. El endometrio, que corresponde a la mucosa y es el que está en contacto directo con la luz uterina. El miometrio, que corresponde a la capa muscular, y el perimetrio, que corresponde a la serosa. Aquí tenemos un dibujo esquemático donde se representa al endometrio y al miometrio. El endometrio está formado por un epitelio cilíndrico simple y por tejido conjuntivo. Además, tiene glándulas endometriales, que va a ser importante porque van a secretar una sustancia mucoide rica en glucógeno, importante durante la implantación del blastocistos, y arterias espiraladas. Al endometrio lo vamos a dividir a su vez en dos capas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es la que está en constante degeneración y proliferación durante el ciclo menstrual. Prolifera para preparar al endometrio para la implantación en caso de que llegase a ocurrir la fecundación. Pero si esa fecundación no ocurre, degenera. Y la capa basal, que siempre es constante, no degenera ni prolifera. Estas glándulas endometriales son tubulares simples. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene una duración aproximada de 28 días, siendo en el día 14 aproximadamente la ovulación. Y la vamos a dividir en tres fases del ciclo menstrual: una fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. Hay algunas literaturas que la dividen en cuatro fases porque incluyen la fase luteínica, y esa fase luteínica nosotros la incluimos dentro de la fase secretora. Esa es la diferencia entre varias literaturas. Vamos a comenzar entonces con la primera fase, que es la fase proliferativa. En esta fase proliferativa va aproximadamente desde el día 5 hasta el día 15, un día después de la ovulación. Y fíjense que la pared uterina al inicio de esta fase proliferativa está delgada, y esto se debe a que únicamente posee al perimetrio, al miometrio y solamente la capa basal del endometrio. No tenemos capa funcional. Durante esta fase hay altas concentraciones, o se ven las concentraciones más altas de estrógeno, principalmente estradiol. Este estradiol es sintetizado por el ovario. Estas altas concentraciones de estrógeno van a estimular al endometrio a que prolifere. Y va a comenzar a proliferar, pero se va a comenzar a formar la capa funcional del endometrio. Y eso se traduce con un aumento del grosor de la pared uterina. Histológicamente, lo que vamos a observar, fíjense, esta línea punteada, lo que está por debajo corresponde a la capa basal del endometrio, y lo que está por encima es todo lo que ha proliferado. Nosotros histológicamente podemos definir en qué fase se encuentra debido al grosor del endometrio. Sin embargo, lo que realmente define la fase del ciclo menstrual son las características de las glándulas endometriales. En este caso, en el caso de la fase proliferativa, son glándulas que se describen como glándulas rectas, tubulares rectas, donde la luz está poco dilatada, porque no hay secreción. Estas glándulas no están secretando esta sustancia mucoide aún. Posteriormente viene la fase secretora. La fase secretora va aproximadamente desde el día 15 hasta el día 28. Aquí las concentraciones de estrógeno disminuyen un poco y aumentan las concentraciones de progesterona. Esta progesterona, sintetizada por el cuerpo lúteo, que quedó después de que ocurrió la ovulación. Esas altas concentraciones de progesterona van a estimular que siga proliferando esa capa funcional del endometrio, lo que se traduce como un aumento de grosor de la pared uterina, y además va a estimular a las glándulas endometriales para que comiencen a secretar esa sustancia mucoide rica en glucógeno. Histológicamente, la fase secretora vamos a observarla como un aumento del grosor del endometrio. Fíjense que donde está la línea
punteada, lo que está por debajo corresponde a la capa basal del endometrio y lo que está por encima es todo lo que ha proliferado durante estas dos fases. Como dijimos anteriormente, se puede determinar en qué fase del ciclo menstrual se encuentra por el grosor del endometrio. Sin embargo, lo que define la fase son las características de las glándulas endometriales, que en este caso la luz de las glándulas está dilatada y se describen como glándulas en zigzag o glándulas en serrucho. Esto se debe a que en esta fase ya están secretando esta sustancia mucoide rica en glucógeno. Por último tenemos la fase menstrual, que va desde el primer día hasta el día 5 aproximadamente, y en la cual las concentraciones de estas hormonas, tanto estrógeno como progesterona, son muy bajas y está comenzando a madurar el folículo ovárico. ¿Qué ocurre? Debido a la falta de estimulación hormonal por parte del ovario, lo que se traduce como que no hubo fecundación, entonces estas glándulas endometriales dejan de sintetizar esa sustancia mucoide, disminuye la irrigación hacia la capa funcional y toda la capa funcional que proliferó durante las dos fases anteriores comienza a degenerar, y al degenerar eso se traduce como la menstruación. Se pierde toda la capa funcional porque se va desprendiendo y se vuelve a el inicio de la fase proliferativa, que únicamente incluía a la capa basal del endometrio. Histológicamente vamos a observar, fíjense, lo que está por debajo de la línea punteada corresponde a la capa basal y lo que está por encima a la capa funcional, que poco a poco se va perdiendo, es decir, se va desprendiendo y por lo tanto la superficie no es uniforme como en las otras capas, en las otras fases. Lo que lo identifica a cada una de las fases son las características de las glándulas. Aquí vamos a ver glándulas poco dilatadas porque no hay secreción, y lo que lo define es la presencia de sangre en el corte histológico. Aquí tenemos un cuadro comparativo en el cual observamos las tres fases. Fíjense, en la fase proliferativa hay un aumento de grosor del endometrio, de la capa funcional, y vemos que las glándulas son tubulares rectas. Está la fase secretora, donde hay mayor aumento del grosor del endometrio, pero las glándulas son en forma de zigzag, en serrucho, con la luz dilatada, es decir, porque están secretando esta sustancia mucoide rica en glucógeno. Y la fase menstrual vemos que la superficie no es uniforme porque hay desprendimiento de esta capa funcional, se va disminuyendo el grosor de la capa funcional de la capa del endometrio, y lo característico es la presencia de sangre en el corte histológico. Ahora vamos a hablar sobre los dos casos clínicos. Tenemos paciente femenino de 34 años quien consultó por presentar menstruaciones a veces escasas y a veces abundantes. La última menstruación tuvo lugar 38 días atrás. Se tomó una biopsia de endometrio. Y estas son las imágenes de esa biopsia de endometrio. Fíjense que tenemos un endometrio con un engrosamiento, hay proliferación. Ahora, observamos las características de las glándulas para saber en qué fase se encuentra, y tenemos glándulas tubulares rectas con una luz poco dilatada. Es decir, que tengo una paciente que no ha tenido la menstruación, pero que su endometrio sí está proliferando, es decir, ella se encuentra en la fase proliferativa. Ahora, esto puede significar que la falta de menstruación o los trastornos del ciclo menstrual no se deben al endometrio, sino debe haber un problema a nivel de ovario. Fíjense, si ella está aquí en la fase proliferativa, esta es la fase proliferativa, sí está proliferando el endometrio, es decir, tenemos altas concentraciones de estrógeno, pero no está pasando de la fase proliferativa a la fase secretora. Y lo que determina el paso de la fase proliferativa a la fase secretora es la ovulación. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre la ovulación se forma el cuerpo lúteo y es él el que va a comenzar a sintetizar la progesterona para que se pase a la fase secretora. Es decir, que esto nos orienta a que no hubo ovulación. Luego tenemos en este segundo caso clínico paciente femenino de 33 años quien consultó por esterilidad. Se tomó biopsia el día 26 del ciclo.
Y esto es lo que tenemos de la biopsia. Fíjense, tenemos un endometrio con pared engrosada, es decir, que sí hay proliferación, y unas glándulas con la luz dilatada en forma de serrucho o en forma de zigzag. Quiere decir que esta paciente está en la fase secretora. Es decir, que si hubo ovulación, hay proliferación, no hay ningún problema a nivel del endometrio, no parece haber ningún problema a nivel del ovario porque la ovulación está ocurriendo perfecto, la liberación hormonal está ocurriendo también bien. Habría que revisar a nivel ovárico, pero no orienta a que existiera algún problema a nivel del ovario. Sencillamente habría que examinar a la pareja porque posiblemente sea él el que padece de esterilidad. Bueno, esto es todo, muchas gracias, espero que les sea útil toda la revisión teórica y los 2 casos clínicos. Hasta luego.